Comparto con ustedes este pasaje hermoso que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dice, Dios está con nosotros. Padre, queremos bendecir cada familia, cada vida, Señor, que se nos ha unido en este día. Queremos pedirte, Señor, que del torrente de vida en Cristo, Sí, Señor. Señor, corra sobre sus vidas y la vida de sus hijos. Que tú nos guardes, Señor, de la peste destructora. Señor, que tú guardes nuestra mente en esa completa paz que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada día podemos estrenar tus misericordias. Amén y amén. Bueno, hemos estado aquí juntos, hemos estado compartiendo acerca de la familia en tiempo de crisis. Hemos estado recorriendo Lucas capítulo 2, del verso 41 al 52. Esta porción de la Escritura que nos muestra a Jesús en esta familia singular. Singular porque tenía un hijo perfecto, pero era una familia piadosa, pero con todo, como siempre en la vida, los vientos y los ríos vienen y las situaciones se nos presentan. Y de José y María aprendemos ciertos principios aquí, cuando fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Iban en caravanas, los hombres atrás, las mujeres adelante, y cuando regresaban se dieron cuenta que su hijo se había perdido. Y al final lo empezaron a buscar 3 días, eso es bastante tiempo. Lo interesante es que lo encontraron aprendiendo. Aprendiendo. Porque una cosa es que te encuentres, cómo nos encuentran los padres, porque queremos ir haciendo como ese paralelo entre lo que encontramos en la palabra y qué principios podemos rescatar. A Jesús se le encontró con los doctores de la ley, haciendo preguntas y también respondiendo. Así. O sea que Jesús no estaba perdido. Jesús, bueno, Jesús estaba en el lugar adecuado. Ahí estaba el Señor. Así que podemos aprender muchas cosas. Uno de los principios es el fundamento en la vida familiar. Hemos dicho que es necesario modelar la vida espiritual a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. También la enseñanza es insustituible en la vida de la familia para establecer fundamento. Y también pero también es algo que no se lo podemos delegar a alguien más. Esos procesos de enseñanza tienen que nacer en el corazón de nuestros hogares. Claro que sí. Y necesitamos también aprender a repetir, repetir y repetir, porque la palabra de Dios debe estar incrustada en nuestra vida. Y es el modelo bíblico. Oye pues, oh Israel, dile Jehová tu Dios uno es, y le dirás a tus hijos a levantarse en el camino, al acostarse. Entonces la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. También hemos aprendido acerca de la unidad con José y María. Uno de ellos es que en lugar de estar discutiendo, se enfocaron en el problema. ¿Y cuál era el problema? El problema era que Jesús se había perdido. Así que se unieron. En lugar de estarse culpando, se unieron para buscar a sus hijos, para buscar a Jesús. Y al final lo encontraron. Y miramos cómo guardaron esa relación cuando le dice María, hijo, con H mayúscula, antes de exhortarlo, y de esa manera se puede cuidar el espíritu de las personas que amamos. Y por último, ¿sí? Nos están escribiendo que quieren escucharnos, que la transmisión está muy baja Okay. Y no nos escuchan. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, porque no queremos que alguien se pierda la bendición de oír estos principios que están en la palabra. Claro que sí. Entonces, si es el volumen, ahorita lo resuelvo para que podamos estar. Ahora sí, ya mejoramos el volumen. Entonces, uno de los principios también es la obediencia. Y ayer compartíamos acerca de esto. Leemos Lucas 2:50, pastora. Lucas 2:50-51. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Una palabra que nos dice Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesucristo con H mayúscula, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Sí, es que la obediencia es aprendida. No nos nace a nadie obedecer así porque hoy es hoy, entonces voy a obedecer, ¿verdad? Se aprende. Porque generalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera o queremos que otros se sumen a lo que nosotros pensamos, pero obedecer es un gran desafío y esto no tiene que ver solamente para con los hijos. Creo yo que es algo que toca, seamos padres o no lo seamos, esto toca absolutamente a todos. No, y dice la Biblia que por cuanto padeció, aprendió. Hay quienes padecen y no aprenden. O sea, los dolores, hay dolores en la vida que deberían de ser innecesarios. Si te pega el caballo, la primera patada es culpa del caballo, la segunda es culpa de uno, por no querer aprender. Aprender en medio de los golpes, de los dolores de la vida, en medio de los padecimientos. Dice la Biblia, porque Jesús padeció, aprendió, y aprendió no porque era rebelde, sino porque en su naturaleza humana, Él, y aquí lo vemos en Lucas, que cómo se descubre esa relación única que Él tiene con el Hijo de Dios. Es por razón de la relación que debemos aprender obediencia. Cuando no se aprende obediencia es porque eres necio. ¿Sí? Y el proverbista habla mucho acerca de la necedad. Sí. Bueno, dice que como el perro que vuelve a su vómito, es el necio. En algunas versiones dice que insiste en su necedad. Así es. Entonces, a veces, ¿y cómo es que ese proverbio es bien interesante? Porque el perro se come su mismo vómito o el vómito de otros animales porque pierde el olfato. Entonces, cuando nosotros de manera necia actuamos, que se nos dice, y la cuestión es que no se miden las consecuencias cuando caemos en nuestras necedades. Nos están diciendo, no es así la manera como estás pensando, no es la manera como debes de hacer cualquier decisión, y tal vez alguien escuche y dice, no, hay que librarlo, ¿verdad? Pero no, sigue, el necio no mide consecuencias y no le importa arrasar con quien sea con tal de lograr el cometido, sin darse cuenta que está afectando todo su entorno. Ahí es, como el hombre alcohólico, que dice la Escritura, me dolió, me hirieron, pero mañana volveré a ver el vino cuando rojea. O sea, el hombre alcohólico que cuando de pronto se da cuenta de todo lo que ha hecho y dice, ya nunca más vuelvo a hacerlo, pero en su necedad vuelve otra vez, vuelve al vicio y en esa cadena y en ese ciclo dañando su vida y la vida de su familia. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Aprender es importante en la vida, así que la obediencia es algo que necesitamos aprender. Hay que enseñarle a nuestros hijos a aprender. Leí un artículo en cierta oportunidad que se casaron dos psicólogos y la decisión que ellos tomaron fue que no le iban a decir a su hijo no, que no iba a existir la palabra no en su casa. En su casa. ¿Te puedes imaginar? No. Cuando saliera esa personita, ese pedacito de gente, como decimos, a otros lugares, bueno, simplemente al kinder, ¿verdad? O con el vecindario, con los amiguitos. Bueno, y también, ahorita que tú estás mencionando eso, yo recuerdo haber tenido una plática con una hermana también profesional en la higiene mental y terapeuta de familia. Estábamos hablando de los hijos y esas edades que arman su berrinche y que la vara de la corrección es necesaria, claro, sin destruir el espíritu, ¿verdad?, de nuestros hijos, sino que hacerlo acorde a lo que la palabra nos enseña. Y entonces también ellos habían decidido que no iban a disciplinar a sus hijos, aunque desobedecieran. Y entonces ella iba a agarrar un pañuelo de su esposo y le iba a decir, pao, pao, pao. Y yo dije, wow. Realmente tenemos la vida al revés muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo va a creer usted de que vamos a
a permitir ciertas cosas que necesitan ajustes, porque yo siento hay veces que nuestros hogares es como una gran maquinaria, ¿verdad? Que Sí. tiene un montón de botones, de tornillos, y con el tiempo unos se aflojan, otros se oxidan, otros están bien, ¿verdad? Afinados, pero de cuando en cuando, ¿verdad? Hay que revisar cómo está la maquinaria. Sí, definitivamente. Yo creo que la obediencia es algo que necesitamos aprender, pero también está la obediencia en el llamado, en el llamado del Señor. Es tan importante porque Dios nos habla a los creyentes para que le obedezcamos para servir. Todos somos llamados al ministerio. Algunos tienen un llamado específico para ejercitar su don, su capacidad en Dios, pero muchas veces nos quedamos, pastora, rechazando, ¿verdad?, ese llamado. Y hay alguien que se le conoce como el padre de la fe. Fue un hombre único, fue un hombre con una sensibilidad espiritual tremenda. Y no estaba en el ambiente de iglesia, sino que estaba en un lugar que era un lugar de idolatría completa. Y quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, yo no sé por qué se ha acuñado de que las mujeres somos más sensibles a las cosas espirituales, y de hecho lo somos. O sea, Por lo menos es lo que vemos hoy en la iglesia. sí, pero cuando uno lee la palabra, aquí encontramos a este hombre, imagino que es de Abraham que vas a hablar, siendo sensible a la voz del Señor. Y no solo a Abraham, encontramos a un Samuel y a un David, ¿verdad? Encontramos ahí un sinnúmero de hombres, hablando de hombres, también abriendo su corazón a lo que Dios quiere hablar. Sí, ciertamente. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, era un lugar de idolatría. Y Dios lo llamó de ahí y le dijo, vete de tu tierra. Y luego Abraham llegó a cierto lugar que se llama Harán, que está hacia el norte de Israel, más arriba. Y Dios lo llamó de ahí y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y era una persona grande. Que a veces decimos, tengo en contra mi edad, yo ya no puedo servir al Señor, ya no tengo fuerzas. Abraham tenía 75 años, o sea, realmente. ¿Quién a los 75 años qué quiere uno? Pues es una buena pregunta. Bueno, conocemos. Nos jubilamos a qué edad? Entre los 60. 65, y creo que le aumentaron un par de años por ahí. Pero Abraham se estaba estrenando en el Señor, estaba estrenando su fe, y Abraham fue sensible en escuchar al Señor. Abraham fue sensible en recibir la voz del Señor. Mira que no importó la edad, y aquí está Dios, y Dios le da una promesa. ¿Sería usted que cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es porque de la raíz de Abraham vendría, de la genealogía de Abraham, de sus lomos vendría Jesucristo, quien es nuestro Salvador y a través del quien todas las familias de la tierra han sido benditas. Ahora, una de las cosas cuando Dios llama es que Dios no da muchas explicaciones. A veces quisiéramos todo el proceso y el ABC y los pasos necesarios, pero la verdad es que Dios no se reserva el proceso de los acontecimientos. Así que Abraham decidió obedecer sin comprender mucho. La Biblia dice así. Es cuando uno cambia su manera de pensar. La Biblia dice que la mujer respete a su marido. Pues hay que obedecer al Señor. La Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa. Eso es lo que hay que obedecer al Señor. La Biblia dice que los hijos debemos de honrar a nuestros padres. Hay que honrar al Señor. No importa. Yo no tuve papá cercano. Tú creciste hasta los 7 años con tu papá y tienes imágenes preciosas de tu papá, pero no estuvieron en esos años. Bueno, mi papá no fue el mejor papá del mundo, pero la Biblia me dice que yo lo honre
bueno, lo voy a honrar entonces. Es como la Biblia dice que tú te congregues, que algunos dicen que algunos hermanos hasta están llegando tarde al culto, en línea también. No, y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, o sea que ya, o sea que no es novedad pues que algunos no se congreguen, ¿verdad? No, necesitamos seguirnos congregando de cualquier manera, ¿verdad? Necesitamos reunirnos de nuevo siempre juntos, adorar al Señor, pero es fácil obedecer. He conocido creyentes a lo largo de estos 35 años de caminar en el Señor, que son sencillos en obedecer al Señor. Por ejemplo, dice, en la iglesia hay un discipulado. ¿Cuándo empieza? ¿Y qué debo hacer? Obedecer, sencillo. Hay otros que pasan 5 años, hay que seguirlos estimulando, animando, y hermano, es cierto, la Biblia dice que nos estimulamos al amor, ¿verdad? Mutuo. Y a las buenas obras. Y a las buenas obras, pero como que exageran con ese pasaje y solo quieren estarse estimulando, pero no quieren crecer. Exactamente. Porque no solamente es creer en Cristo, es crecer en Cristo. Y para crecer en Cristo necesitamos una alta dosis de obediencia. ¿Por qué? Porque no es a mi manera, tiene que ser a la manera de Dios. Y estamos confiando que hay una visión que Dios ha entregado a la iglesia, porque hay personas que desobedecen hasta por el horario ya está establecido, pero ellos hacen un relajo para que se mueva, y son de las personas que te hacen mover. Muchas personas en algunas reuniones, que algún mentor, sí, en algunas reuniones mueve el horario, mueve el día y no llegan. No llegan. No llegan. O quieren cambiar el día del grupo. Sí, o quieren Sabe cambiar que el día manera de nuestro grupo son los miércoles a las 7, por cierto. El estar conectado a las 7 de la noche con su líder de grupo. Ciertamente, Dorita. Y hay algunos que obedecen algunas cosas, pero en otras... O escogen a quién van a obedecer. O escogen qué obedecer. ¿A quién o qué obedecer? Cuando mi mamá nos ponía de comer, nos decía, se lo comen todo. Así que ahí no había mucho, porque había una vara esperándote. En verdad que si no obedecías era algo terrible. Pero a veces hay creyentes que de veras... Hoy una sobrina de mi esposo mandó una imagen dice el mejor terapeuta que tuvimos en casa, y entonces dice que mi mamá era como poderosa en usarlo, ¿verdad? Y entonces aparece ahí un cinturón o un cincho, como decimos en otros países, aparece una sandalia o chancleta o hollina, aparece una escoba y aparece una vara, ¿verdad? Entonces ella escribe, están enumeradas, y escribe las que su mamá usaba con frecuencia, y la mejor terapia que yo tuve fueron esto. Entonces, y ciertamente es así. Sabemos que se ha abusado mucho del castigo corporal, y por eso la ley ha entrado también a las familias para rechazar el castigo corporal. Y no debemos de permitir. Pero la Biblia sí, no debemos de permitir el abuso de ninguna manera, ni el abuso espiritual, ni el abuso físico, ni el abuso emocional, de ninguna manera. Eso no viene del Señor. No viene del Señor. En realidad, yo creo que lo ideal es tener una varita en la casa, pero hay que ser como el Señor. Dice la Biblia que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. O sea, Dios no nos disciplina ni nos castiga porque está enojado. No, Dios es paciente. Cuando Él se enoja de verdad, sí hay que temblar, pero en realidad Dios se toma el tiempo, porque dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso es importante establecer esos parámetros en la casa sobre cómo vamos a manejar esos, porque ese sería otro tema, pastor. Creo que sí, y creo que debemos de tomar un día sobre la disciplina familiar. Porque yo creo en la disciplina familiar. Bueno, nosotros creemos en la disciplina familiar, porque si no sería un caos. Pero tiene que ver con el tema, el hecho de que a veces somos disciplinados para obedecer. ¿Por qué? Porque necesitamos la obediencia, porque la obediencia es bendición. Pero volviendo a los creyentes que a veces obedecen una cosa, obedecen otra, hay un texto en la carta de Corintios, primera carta de Corintios, que dice, ustedes que abundan en fe, también deben abundar en esta gracia, y es en la gracia del dar, porque hay creyentes que son codos. En este tiempo, realmente, las iglesias vamos a saber qué hermanos son fieles en sus finanzas y qué hermanos no son fieles, y entendemos el momento como pastores que estamos viviendo, que tenemos que ser muy cuidadosos con el dinero, pero también Dios sigue siendo Dios, y necesitamos ser fieles con Dios. Pero hay quienes son poderosos en palabra, poderosos en la oración, poderosos
poderosos en la administración, pero cuando se trata de dar, como que desaparece el texto bíblico de allí. O sea, que a veces obedecemos lo que queremos y a veces... O lo que nos conviene. O lo que nos conviene. Sí, como algunas personas que te visitan a veces en una consejería y ya van con lo que van a obedecer por adelantado. Pero si tú le dices algo que sea contrario, más bien te suman a ti, al grupo, a ti la responsabilidad o al grupo de personas que están queriendo, entre comillas, haciéndole daño. ¿Cuán cuidadoso debemos hacer? Hay tantos temas, ¿verdad? Pero volviendo a la obediencia, aquí Abraham, sin explicaciones, sin saber a dónde iba, Abraham decidió obedecer. Y yo creo que debemos de quedarnos con eso en este día. Necesitamos aprender a obedecer. Sabe, nosotros estábamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El código nuestro es la palabra del Señor. Este es el código familiar que debemos de buscar. Este es el código que debemos de buscar en cómo la iglesia es y en lo que la iglesia debe hacer. Así como Abraham obedeció y fue bendecido y fue de bendición, yo creo que la obediencia te trae eso a tu vida hoy. No estoy de acuerdo hoy con personas que dicen ser instrumentos del Señor y te quieren vaticinar o profetizar solamente el bienestar de Dios, como si Dios fuera un farmacéutico o como si Dios fuera un proveedor nada más, sin que Dios sea el Dios bombero, el Dios bombero, los fuegos de nuestra vida, o el Dios que quiere calmar tu ansiedad, pero sin ninguna responsabilidad que tenemos delante de Dios. Escuche, la Biblia lo dice. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. ¿Quieres ser próspero? Obedece. No es por lo que alguien te dice, no es porque lo que alguien te profetice, es por lo que la Biblia dice, que debemos obedecer al Señor. Y que Dios no puede ser burlado. Pero todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos obediencia, tendremos paz, no tendremos torbellino, ¿verdad? Si caminamos en obediencia, vamos a estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Rescatamos esto y lo ponemos en oración acerca de obedecer. Pastora, ora tú. Padre, en el nombre de Jesús queremos traer este consejo de la palabra a nuestro corazón, para que sea el Espíritu Santo quien redarguya, quien nos enseñe, quien nos instruye sobre esta necesidad de caminar en obediencia. Gracias. Señor, si hay algún brote de rebeldía en nuestro corazón, Señor, o de cuestionamiento, hoy nos arrepentimos de todo corazón. Sí, Señor. Y si usted que nos está sintonizando y necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, este es el día para que lo haga. O si necesita reconciliarse con el Señor, dígale: Dios, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas honrándote a ti por sobre todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por permitirnos, Señor, entrar al corazón de cada hogar en este día. Amén. Para fortalecer este principio de la obediencia, Señor. Y líbranos de cualquier engaño en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios. Y queremos en este día bendecirles para que el Espíritu Santo pueda perfeccionar esa obra que un día comenzó en nosotros. Amén. Amén. Nos encontraremos, Dios mediante, mañana. Que el Señor les bendiga ricamente. No olvide, somos La casa del Padre. una familia para ti. Bendiciones.